Publicaba una encuesta según la cual el músico preferido en el mundo entero es Mozart, ¿no? Wolfgang Mozart. Era masón, muy masón. Y políticos internacionales, algunos de ellos que han estado muy cerquita de algún premio Nobel, también. Mira. Políticos y masones han ido de la mano a lo largo de la historia de las sociedades secretas. Aunque nunca han llegado a ocupar el poder político en su totalidad, hay una excepción: Estados Unidos. En el Pentágono, el 80% de los altos oficiales del ejército en el Pentágono son masones. Generales como Colin Powell, por ejemplo, o Svarkov, que dirigió las operaciones en el Golfo, eran masones. Las sociedades secretas se han convertido en la piedra de toque de la mayoría de los presidentes americanos que han pasado por la Casa Blanca en los últimos años. En Estados Unidos el 70% de los presidentes han sido masones, desde la fundación, Franklin, George Washington y últimamente Ronald Reagan, Bill Clinton y George Bush. ¿Qué tienen en común Roosevelt y los Bush? Todos ellos fueron y son masones. El actual presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pertenece a una de las más sospechosas sociedades secretas americanas denominada Skull and Bones, la organización de la calavera y los huesos, más conocida como la Orden, una asociación masónica con fines fraudulentos que quebrantarían las leyes masónicas tradicionales. Una sociedad que se nutre de lo más selecto del alumnado de la Universidad de Yale, donde se creó en 1832 y que tendría como fin promocionar a los hijos de las élites para ofrecerles puestos relevantes en el mundo de la política y las finanzas. Solo 10 alumnos de cada promoción resultan elegidos al año. Los Skull and Bones se han visto envueltos en escándalos relacionados con el tráfico de armas, narcotráfico y conspiración política para enriquecer las arcas americanas. Incluso se les acusa de instigar grandes conflictos internacionales a cambio de embolsarse millones de dólares. Pero no todos los integrantes de sociedades secretas actúan ajenas a los principios masónicos tradicionales, como es el caso de Skull and Bones. A lo largo de la historia americana, nombres como Nixon, Eisenhower, la familia Rockefeller, algunos Kennedy o el mismísimo Bill Clinton han colaborado estrechamente con una sociedad secreta creada por el masón J.P. Morgan a principios de siglo. Hay otros grandes personajes políticos que consiguieron llegar a lo más alto gracias al entramado masónico y sus influencias. Hay personajes muy curiosos como Benito Juárez, Martín Lutero King, Reza Pahlavi, el Shah de Persia, Simón Bolívar, Garibaldi o Yasser Arafat, que murió recientemente, que han sido personajes también masones de alto grado y muy importantes dentro de las logias. En el viejo continente, la masonería ocupa un lugar importante en el intento de crear el nuevo orden mundial a través de la Unión Europea. El 90% de las personas que propiciaron la Unión Europea habían sido masones. La masonería fue la que propició la entrada de España en el mercado común, con el voto favorable del 60% de los masones que había en ese momento en Europa. François Mitterrand, a principios de los años 70, como masón que era, utilizó la masonería para reorganizar un partido socialista francés que estaba en la más absoluta miseria. ¿Pero qué ocurre con los encargados de velar por la seguridad mundial? En la CIA, en Scotland Yard, ser masón es un pasaporte bastante importante. En Italia, los cuerpos de seguridad del Estado también hay masones. Lo cierto es que la élite política, social y económica a nivel mundial parece estar en manos de logias que no siempre actuarían en paralelo a los principios clásicos de la masonería. La masonería es una sociedad secreta, extendida por diversos países del mundo, cuyos miembros están agrupados en logias. Profesan la libertad, igualdad, fraternidad y la ayuda mutua. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomenta el desarrollo intelectual y moral del ser humano, además del progreso social. El término masón proviene del francés y significa albañil. Tiene su origen en las corporaciones medievales de arquitectos y constructores. Con el declive de la construcción de las grandes catedrales en Europa, para sobrevivir comenzaron a recibir miembros que no eran masones de oficio. Con el tiempo, estos últimos se hicieron mayoría y los gremios perdieron su propósito original. Pasaron a ser fraternidades con el fin de hacer contactos de negocios y discutir las nuevas ideas que propagaban en Europa. A lo largo de la historia, ha habido muchos personajes masones influyentes en la política, economía, arte, literatura, etc., de España y del mundo. Los más próximos a nosotros que habrían formado parte de la orden masónica son Nicolás Salmerón, pensador y político; Espartero, militar y político; O'Donnell, militar y político, Unión Liberal; Echegaray,
dramaturgo y político. Fue ministro de Educación, Comercio y Economía. Espronceda, poeta español del romanticismo. Azaña, político y escritor. Leroux, político que ocupaba la presidencia de la Segunda República. Antonio Machado, poeta español del modernismo. Jovellanos, escritor, jurista y político ilustrado. Sorolla, pintor, 1863-1923. Felipe González, tercer presidente de la democracia. Juan Rodríguez Lozano, militar y abuelo de Zapatero. En la actualidad, cabe destacar que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, actual presidente del gobierno, es masón. Cada vez son más los historiadores, los estudiosos y los escritores que estudian la masonería. Entre ellos destacan Ricardo de la Cierva, exministro e historiador. Asegura que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pertenece a la sociedad secreta de la masonería. César Vidal, periodista y escritor, publicó un libro llamado Los masones. Destaca la enorme implicación de los masones en hechos como la desaparición del Imperio Español y la trayectoria del socialismo. Charles Vidan, especialista francés en la vida política española, cuenta en su último libro, España, de Franco a Zapatero, describiendo a Zapatero como rojo utópico y feminista. El 26 de diciembre de 2004 se publicó en El País un artículo en el que se refiere a Zapatero como el presidente enigmático. Tras la victoria mediática de Zapatero en las elecciones tenidas por la sangre del 11M, el nuevo gobierno ha desencadenado una persecución contra la Iglesia Católica sin precedentes en la democracia española y que tiene un cierto aire masónico. Los matrimonios homosexuales, la adopción de niños por los gays, el divorcio exprés, el aborto libre, la eutanasia en ciernes, la protección absurda a otras religiones incompatibles con los derechos humanos y nuestra Constitución, la incesante propaganda antirreligiosa en los medios de comunicación públicos, las campañas de descrédito contra algunos obispos, la liquidación del estudio de la religión en la escuela y otras muchas medidas fomento de la inmigración. La influencia masónica es poderosa tanto en la política como en los negocios. Cuando los masones han tomado el control de un gobierno como Francia en 1877 y en Portugal... Todos los sedientos que vengan a las aguas, todos los hambrientos coman de mi pan. A los necesitados, cansados y heridos, tristes y afligidos, les traigo mi pan. Y a los necesitados, cansados y heridos, tristes y afligidos, les traigo mi pan. Porque yo creo estanques en medio del desierto, para que reverdezca toda la sequedad. Venir a Jesucristo, cansados y abatidos, sentados a la mesa y comer de mi pan. Os ofrezco mis manos lavadas en el madero, mi costado traspasado por toda la humanidad. Por amor a vosotros, hoy mi vida os entrego y mi sangre os regalo, para que seáis mi pueblo. Os traigo aquí en mis manos la paz que estáis buscando. Yo traigo libertad al que está encadenado. Me tienes a la puerta, mira, te estoy llamando. Si me abres entraré y hallarás el descanso. Me tienes a la puerta, mira, te estoy llamando. Si me abres entraré y hallarás el descanso. Porque yo creo estanques en medio del desierto, para que reverdezca toda la sequedad. Venid a Jesucristo, el Cordero Divino, limpia vuestros pecados.
clavadas en el madero, mi costado traspasado por toda la humanidad. Por amor a vosotros hoy mi vida os entrego y mi sangre os regalo para que seáis mi pueblo. Por amor a vosotros hoy mi vida os entrego y mi sangre os regalo para que seáis mi pueblo.